Vamos a comenzar esta sesión que tiene que ver con los objetivos de la educación. Al hablar de objetivos de la educación, vamos a referirnos a, sobre todo, los objetivos que podríamos llamar transversales. Es decir, aquellos objetivos que tienen un carácter comprensivo, general, y que deben estar presentes en todo momento en la actividad educativa, porque tienen que ver directamente con el desarrollo personal y social de los educandos y que de alguna manera están presentes en cualquier actividad humana. No nos estamos refiriendo, por tanto, a objetivos concretos de las distintas áreas del proceso educativo, sino en líneas generales aquellos que consideramos como temas transversales que deben estar siempre presentes en la actividad pedagógica. Concretamente son los que están allí señalados: educar para la libertad, educar para la responsabilidad, educar para la felicidad, educar para la solidaridad y el amor, educar para la ciudadanía, educar para la paz. Fíjense ustedes, son 6 objetivos muy concretos, pero al mismo tiempo muy importantes, y al mismo tiempo promueven en la persona no solamente ya su propio desarrollo, sino su participación en la comunidad. Vamos a empezar por el punto de arranque, por donde debe iniciar todo proceso educativo, que es la libertad. Educar para la libertad. La idea central, ¿cuál es? La educación tiene que favorecer y suscitar la autodeterminación de la persona y, como consecuencia, la capacidad de decidir libremente. La autodeterminación es algo que pertenece a la propia naturaleza del ser humano. Esa autodeterminación significa que cada uno de nosotros somos nuestros propios legisladores, en el sentido no solamente moral, sino que nosotros mismos somos los que establecemos los principios, las referencias que nos llevarán luego a actuar de una manera o de otra, es decir, a tomar decisiones. Vamos a hacernos unas interrogantes de inicio siguiendo a Fernando Savater. Primera pregunta: ¿la educación ha de potenciar la autonomía de cada individuo? A menudo crítica y disidente, por supuesto, o la cohesión social. Primera pregunta importante. La segunda: ¿debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? Fíjense que son dos preguntas muy interesantes, que quizás son como dos extremos, y en el fondo lo que tenemos que lograr obviamente es una síntesis intensa, profunda, que lleve a favorecer ambos aspectos. El ejercicio de la libertad, ya lo hemos visto antes, perfecciona al ser humano porque en su accionar alcanza aquello que más le engrandece, que es precisamente la capacidad de comprometerse, de arriesgarse, de participar en un proyecto tanto personal como social, que le exige, pues, de alguna manera un esfuerzo personal. En el acto libre el ser humano fabrica su propio ser, se hace a sí mismo, ¿no? Y lo hace autodecidiendo, respondiendo y actuando, manifestándose, por tanto, con conductas determinadas. En este sentido afirmamos que el ser humano es una suma de potencialidades, también ya lo hemos revisado antes, y de realizaciones. Entonces quiere decir que el ser humano se transforma, o sea, esas potencialidades llegan a realizaciones concretas a lo largo de su vida, pero con el ejercicio de su libertad, con sus decisiones. Esas decisiones presuponen, obviamente, la racionalidad, presuponen el conocimiento, porque sin conocimiento no hay capacidad de decidir, no hay voluntad.
la voluntad y el entendimiento son dos facultades que están íntimamente unidas en todo momento. Cada persona tiene que saber escoger entre una gran variedad de posibilidades, un abanico de posibilidades. Los seres humanos somos libres de elegir y no podemos estar sometidos, por supuesto, a ninguna coacción o imposición de otras personas, porque eso atentaría directamente con el sentido propio de lo que significa ser persona humana. Decía Hubert Haynes, ya hemos citado antes, que el sentido y el objeto de la acción de todo ente es realizar su modo de ser, su existencia singular e irrepetible. Su existencia singular e irrepetible. La misión del hombre, del ser humano, no es otra que la de realizar su propia existencia, no la de otro, no la que quiere otro, la propia existencia. La ayuda que le da el educador al educando consiste o está precisamente en ayudarle a liberarse, liberarse de ataduras, por supuesto, pero liberarse en el sentido propio, que es simplemente hacerse libre, ¿no? Entonces, esto nos lleva a recordar a Sócrates y la enseñanza de Sócrates, o cuando hablaba de que la educación significa educere, sacar de la persona lo que lleva dentro, porque el educador es como una comadrona, como una partera, pues, que está ayudando en el parto de un ser humano, se está ayudando en el alumbramiento. En este caso es el alumbramiento de la libertad del ser humano. Tenemos que ser, por tanto, en este sentido, como las comadronas, ¿no? Que ayuda a que salga hacia afuera, se desarrolle esa libertad personal. Por tanto, como persona única e irrepetible, el ser humano tiene que conseguir en su actuación la autonomía de criterio suficiente y de acción que le corresponda para ser innecesaria la dependencia de los demás. Es decir, lo que tenemos que lograr, que cada ser humano pueda obrar con independencia dependiendo. Es decir, con independencia, es decir, con libertad, aunque dependamos en muchos aspectos de la sociedad, de la comunidad en la que estamos, del trabajo, de tantas cosas. Pero aún teniendo esas dependencias, que son, vamos a llamarlas dependencias naturales, todo ello está influido o alumbrado, iluminado, mejor dicho, por la libertad de decisión. ¿Cuándo educamos en libertad? Así que interesante esto que vamos a recordar ahora. Cuando ayudamos a las personas a desarrollar su propio juicio, en base a unas capacidades previas que deben ser potenciadas, por supuesto. Cuando ayudamos a desarrollar su propio juicio. Cuando no utilizamos argumentos de autoridad que no entienden los educandos, especialmente en relación a los valores morales. Cuando no imponemos conductas concretas que no son producto de una decisión inteligente y libre de quien las asume. Tengamos en cuenta estas tres señalizaciones que me parece que pueden ayudarnos bastante en ese trabajo educativo. Si entendemos que la educación tiene como finalidad, lo hemos visto ya en repetidas ocasiones, que el ser humano sea capaz de formular su propio proyecto de vida, proyecto personal de vida, entonces tenemos que reconocer que ello se logra únicamente cuando hay un clima de libertad y de responsabilidad individual y social. Tenemos que estar convencidos porque los educadores partimos de esta realidad, no podemos dudar de este planteamiento previo o de esta referencia fundamental. La educación, entonces, debe realizarse en función del individuo. Por supuesto, dentro de la sociedad, claro está, pero dentro del individuo. Debe estar al servicio de la persona. Y solo de este modo estará en función de toda la sociedad. Si atiendo a la persona y esa persona se desarrolla de modo conveniente, esa persona actuará en sociedad, se integrará en la sociedad y ayudará a la sociedad y a su desarrollo. Por tanto, el fundamento real
de la educación está en el ser personal del hombre, del ser humano, en desarrollar su individualidad, su personalidad. En la medida en que el ser humano es un ser libre, la educación se halla al servicio de la libertad. La libertad, entonces, es la que hace posible que el ser humano se abra al mundo que le rodea, se abra completamente y asuma los intereses del colectivo. Si no hay libertad, el ser humano se encierra en sí mismo. Bueno, todo esto nos lleva a plantear la necesidad de que tenemos que asumir la educación como un proceso que requiere la conceptualización clarísima de lo que es la libertad. Hablamos mucho de libertad, defendemos mucho la libertad, pero ¿entendemos bien lo que significa la libertad? ¿Entendemos que libertad y responsabilidad es una sola cosa? ¿No pueden separarse? Porque si se separa la libertad de la responsabilidad, la libertad se transforma en libertinaje y pierde, por tanto, su carácter original. Decía Altarejos, un autor que hemos citado ya en otras ocasiones, que el sentido profundo de la libertad impregna toda la educación. Es obvio, tiene que impregnarla. Cualquier decisión, cualquier elección, cualquier procedimiento educativo tiene por condición el criterio de la libertad creciente, una libertad que va siendo cada vez más. No debe tomarse entonces la libertad como simplemente un valor que hay que respetar, no, mucho más que eso. Es el principio, fíjense ustedes qué frase, el principio conformador de toda actuación educativa. No es solo el respetar la libertad no solamente es una manifestación de respeto, no, es que educar en libertad es el principio inicial. De ahí partimos. Voy a educar partiendo de que somos seres libres. La educación de la persona exige, a mi manera de entender, dos aspectos importantes. El aspecto interior, que significa que cada ser humano tiene que desarrollar él mismo, no otra persona sino él, su propio proyecto de vida, ya lo hemos dicho, en base a una decisión personal libre, en base a una decisión personal libre. Nadie puede me puede venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi vida, cuál es mi proyecto, cuál es mi futuro, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. No, eso los educadores y los papás tenemos que tener, los abuelos también, tenemos que tener en cuenta esto y no animarnos demasiado como a querer imponerle a los hijos, a los nietos, a los alumnos lo que quisiéramos de ellos, ¿no? Acuérdense de aquella anécdota de aquella mamá y aquel papá que querían que su hijo fuese médico. Y el hijo, pues bueno, no pudo ante aquella presión y estudió medicina. Pero el día de la graduación en la UCB, cuando le dieron el título de médico, agarró su título y se lo entregó a la mamá y le dijo, mira, aquí está el título que ustedes me pidieron, pero a partir de ahora yo voy a ser chef, porque eso es lo que me gusta. Bueno, ahí está el asunto. Y el aspecto exterior. Lo anterior será posible si la persona vive y crece en un ambiente que respete y favorezca el desarrollo personal y social. Obvio. Si no, no logramos el objetivo final. Por tanto, el proceso de la libertad, que es una conquista, algo que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, supone el ámbito individual y el ámbito social. Y la libertad se gesta, ya hemos dicho, en esa dependencia, la dependencia que hemos llamado natural, pero se desarrolla, emerge, nace, se expresa en esa independencia que se tiene que dar con la propia individuación o la propia personalización. Esto debe quedar muy claro si queremos educar realmente en libertad. La libertad tiene dos dimensiones clarísimas. La primera es la autodeterminación. Cada persona decide sobre sí mismo y esa decisión proviene de adentro, de su propia conciencia, de su propia razón. Y en cada decisión está en juego el bien de la persona, su propio bien. Y una intencionalidad, porque cada persona se autodetermina para algo, en relación a algo.
a unas posibilidades, a unos objetivos, a una meta final. Es decir, cada persona tiene un deseo, una intención, una finalidad hacia la cual se dirige. Las dos cosas tienen que estar estrechamente unidas, no podemos en ningún momento separarlas. Capacidad de autodeterminarse y luego ya en concreto la intención de autodeterminarse por un camino determinado, realizando un proyecto concreto. Bueno, pero la libertad tiene sus enemigos y en la educación también se expresa. Y señalo 4. La manipulación, la coacción, el dogmatismo y la imposición. La manipulación es claro, es decir, que a veces eso se nota no solamente en la educación, de los hijos o de los alumnos, sino en el plano político, no digamos, en el plano social, económico, cómo se manipula a las personas, se les engaña incluso, o para las personas que están manipulando lo único que buscan son sus propios intereses, y engañan, y no expresan la verdad a las personas a las cuales se están dirigiendo. La coacción, es evidente, cuando se utiliza la violencia, ¿no?, para obligar a una persona pues, a pensar o a actuar de una determinada manera. El dogmatismo o adoctrinamiento, que es querer imponer a la fuerza también modos de pensar, modos, no sé, paradigmas, pues, que este es el paradigma que existe hoy en día, esto hay que seguirlo. ¿Cómo que hay que seguirlo? O sea, no es que hay que seguirlo. Vamos a ver si lo sigo o no lo sigo, soy yo el que decide si lo sigo o no. Y la imposición ya directa, que es mucho más fuerte, porque se impone a base de una fuerza especial, cuando se obliga ya a las personas, incluso bajo, no sé, una pena concreta, que si no haces esto te pasará esto. ¿Sí? Cualquiera de estas 4 acciones o modos de expresarse son contrarios a la libertad y no pueden existir en un ambiente educativo. En cambio, ¿cuáles son las afirmaciones de la libertad? Fíjense que interesante. Primero, ya hemos dicho, la autodeterminación. De ahí pasa. Autodominio. Tenemos que ayudar a las personas, eso es parte importantísima de la educación, al propio dominio, al dominio personal. Luego eso se va a expresar en la autonomía moral, que es importantísima. Según algunos autores, es allí donde se define de modo más intenso al ser humano, a la persona humana. Y eso terminará en la autenticidad. Las personas van a expresarse como son, sin engaños, sin caretas, sin máscaras, sino como son, transparentes. Allí es donde se afirma de un modo pleno la libertad. La libertad de... Cuidado con lo de la espontaneidad, porque a veces queremos que libertad es espontaneidad. No es exactamente equiparable la palabra libertad con espontaneidad. La espontaneidad puede ser producto de cierta ignorancia a veces. Otra vez, en cambio, es producto de razonamiento maduro. Pero en fin, por eso hay que aclarar bien y no identificar las dos palabras. Aquí lleva la libertad. Actuar con autonomía, hemos dicho, a vivir integrado en la sociedad sin perder la propia identidad e independencia. La identidad, qué importante es esto. Y la independencia, dentro de unos límites, porque estamos limitados. Actuar con criterios claros y con sentido crítico y creativo. Cuánta falta nos hace todo hoy en día. Hay que ayudarle a los muchachos que sean críticos, ahora que están tan sometidos a los influencers, a las redes sociales y a no sé qué. Sentido crítico, que no se crean nada al principio de lo que están leyendo, que pongan filtros, que busquen, que averigüen, que investiguen, que no se coman el dulcito sin averiguar de qué es el dulce. No vaya a ser que el dulce tenga un veneno y se envenene por no saber qué es lo que están comiendo. Y la corresponsabilidad y la solidaridad y el amor. Es decir, son cosas que se expresan después como lo más propio de la libertad y lo más bello de la libertad. El poder
ser corresponsables en la construcción de la sociedad y el desarrollo de las demás personas, en la solidaridad, en el amor, en todo lo que pueda ayudar a las otras personas. Consecuencias pedagógicas. Primero, la educación debe estimular y orientar la capacidad de hacer uso responsable de la libertad. Yo creo que esto es, para mi entender, la consecuencia más directa, por medio de la cual el ser humano gobierna su vida de acuerdo con las exigencias de su dignidad como persona. Uso responsable de la libertad. A eso vamos. A eso vamos. No nos interesa tanto que sean unos genios matemáticos, sino que sean personas responsables, serias. Además de ser buenos matemáticos, por supuesto, porque eso también lo pretendemos. Pero es muy buen ingeniero, es un maravilloso médico, pero no es responsable de su libertad, entonces ¿qué hemos ganado? Segundo, la educación debe desenvolverse en un ambiente, fíjense qué importante, y a través de unas técnicas en las que la iniciativa y la responsabilidad de los que se educan tenga ocasión constante de manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un ambiente de libertad, de respeto, de tolerancia, de autonomía e independencia. Y eso tienen que tener en cuenta todos los actores que intervienen en el proceso educativo. Todos. Educadores, educandos, todos. Ambiente de libertad. Se tiene que respirar, oler la libertad, sentir, palpar la libertad en donde estemos, ¿no? La cosa más chocante, desde pequeño lo tengo muy claro, cuando llegaba un profesor o profesora a clase ya imponiendo, aquí vamos a hacer esto así, aquí el que no estudie, un momento, cálmese caballero, dama, cálmense, estamos en un ambiente de libertad, de respeto, de tolerancia, de autonomía, de independencia, por tanto tenemos que ser lo suficientemente amplios para no dejarnos llevar por nuestro autoritarismo que todos llevamos. ¿En qué se traduce esto? Tiene que haber libertad escolar. Esto ya se puede aplicar en otros ámbitos, tiene que verlo en otras áreas, quizás cuando estudien didáctica de modo particular, y también todo lo que es la gerencia educativa. Libertad social. Primero en la escuela tiene que haber libertad y luego en la sociedad. Si no hay libertad por un lado, no hay libertad en otro. Bueno, previamente en la familia, por supuesto. Sobreentendemos que ya se parte de esa realidad. Libertad de cátedra. Hoy en día esto se está poniendo muy difícil porque nos están imponiendo cosas y lo malo es que nos las imponen desde organismos internacionales que creen ellos que tienen la autoridad para imponernos las cosas y no la tienen. La autoridad sigue estando en cada uno de nosotros y no podemos delegar esa autoridad. ¿Estamos claros? Porque si no ya son imposiciones también en el ámbito educativo que no son aceptables. Bueno, segundo tema, educar para la responsabilidad. Vamos a verlo enseguida. Partimos de una afirmación importante. La educación tiene que favorecer, evidentemente, el ejercicio de la libertad, pero una libertad responsable, porque ya lo hemos dicho en varios momentos, que si la libertad no está unida a la responsabilidad, se convierte en un mero libertinaje. Gabriel Marcel, un filósofo francés de principios del siglo XX, en un libro suyo, La metafísica de la esperanza, indica que lo más característico de la persona es su capacidad de afrontar, de enfrentarse a, o de comprometerse en las situaciones que se le presentan a lo largo de su existencia. El ser humano se compromete, afronta, encara los problemas. Y eso es una de las características
más específica de nosotros los seres humanos. El ser humano, y se afirma como persona, decía, en la medida en que asume la responsabilidad de lo que hace y de lo que dice. De lo que hace y de lo que dice. No hay nada más chocante, molesto, que escuchar a la gente cuando se les pide dar cuenta de alguna acción y te contestan, yo no fui. Esto entre los niños es muy habitual, pero también lamentablemente está sucediendo con los adultos. Yo no fui. Nunca se sabe quién fue, pero yo no fui. La pregunta es, ¿ante quién soy o me reconozco responsable? Hay que responder, decía Marcel, que lo soy conjuntamente ante mí mismo, o sea, soy responsable ante mí mismo y ante el prójimo, y que esta conjunción es precisamente característica del compromiso personal, que es el sello propio de la persona. Fíjense qué expresión tan clara, ¿no? Tan bonita. El sello propio de la persona es el compromiso personal. No sé si la sociedad actual está entendiendo esto o por el contrario, hay cierta tendencia a ir al lugar opuesto, a no comprometerse. La educación debe ayudar a las personas a asumir la responsabilidad de sus actos, sobre todo su repercusión en los demás. Porque mis actos, yo lo escribí alguna vez en un libro, se llama La formación social en la universidad, donde decía que toda acción personal tiene siempre una proyección social. Toda acción personal, aunque sea la más íntima, la más escondida que podamos tener, siempre tiene una proyección social, directa o indirecta. Nuestros actos repercuten en los demás. Decía Marcel, me afirmo como persona, en la medida en que creo realmente en la existencia de los otros, y en que esa creencia tiende a dar forma a mi conducta. Y la conducta está sometida, está guiada por esa responsabilidad. Y por tanto, tengo que tener en cuenta que yo soy el único responsable de mis propios actos y las consecuencias que se derivan de ellos. La responsabilidad se refiere a la toma de conciencia que debe asumir cada ser humano de sentirse responsable ante los demás, ante el mundo y ante sí mismo. Es esto, toma de conciencia. Quizá eso tenemos que estar atentos porque esa toma de conciencia irá siendo, a medida que pasa el tiempo, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la persona, irá siendo mayor o menor. Pero indudablemente que vamos hacia allá, a la toma de conciencia, porque es en la conciencia donde se define nuestra libertad. Y ello exige no solamente actuar de acuerdo a nuestros principios, referencias, valores, etc., sino en la consideración que lo que yo haga tiene consecuencias. Y yo tengo que prever las consecuencias. Y si puedo prever las consecuencias, entonces ya de entrada estoy diciendo yo aceptaré ser responsable de esas consecuencias. Yo responderé por ellas. Qué importante es esto. La responsabilidad nos obliga a reconocernos como autores de nuestros actos, ante la propia conciencia y ante la sociedad, por supuesto. La responsabilidad no queda aprisionada en el ámbito individual, eso sería un sentido individualista desconectado de la realidad, sino que necesariamente trasciende a los demás, hacia la sociedad. Como decía antes, toda acción, aunque sea muy personal, muy íntima, tiene siempre una proyección social. Las acciones de toda persona influyen positiva o negativamente en los demás, es decir, en las otras personas, siempre. No hay acciones neutras, no las hay. Lo sabemos bien, no se trata de establecer un criterio, porque si no es que es un hecho de experiencia. Cualquier cosa que hayamos hecho o vayamos a hacer tiene una consecuencia. Todo acto humano acarrea consecuencias.
Ninguna acción personal debe acometerse, por tanto, prescindiendo de los otros, de las consecuencias que puede tener en los otros. No puede. Como consecuencia, la responsabilidad va a llevarnos nos va a exigir, mejor dicho, nos va a reclamar una estrategia de vida, un modo concreto de afrontar las cosas, las realidades, pero con armonía, con serenidad. Y esa estrategia no es otra cosa que la correspondencia que tiene que haber entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Coherencia, autenticidad. Si hay algo que tenemos que reforzar en nosotros es la autenticidad, que no es otra cosa que coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Saltaremos, volvemos a aceptarlo. Explicaba que para alcanzar este objetivo educativo de la responsabilidad es importante entender que la enseñanza alcanza su fin cuando facilita que el educando vaya capacitándose progresivamente, porque vamos por etapas, y pueda autodesencadenar los procesos formativos internos. Tenemos que darle chance a que primero vaya a su propio ritmo, porque cada uno tiene su propio ritmo, y después que vaya interiorizando todos esos valores o toda esa formación que le ayude para poder, esos conocimientos que le ayuden a la persona, al educando, a poder entonces resolver, decidir. Esto supone distinguir con precisión los conceptos de enseñanza y de formación. Vamos a ver si esto nos ayuda. La enseñanza, sobre todo, se refiere a la producción, es decir, a una actividad terminal, porque culmina en un producto, que es la lección aprendida, es el aprendizaje. Por eso se habla siempre del proceso enseñanza-aprendizaje. No hay enseñanza si no hay aprendizaje, no hay aprendizaje si no hay enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza es sobre todo eso, un proceso de aprendizaje que culmina con una lección aprendida. Creo que la expresión es muy clara. En cambio, la formación es más bien acción, porque es la actividad del educando y porque es una educación que es inmanente, que comienza y termina el educando, que perfecciona al educando y que le ayuda a alcanzar su plenitud personal, y esa plenitud la va a expresar luego en la comunidad, en la vida social, en el trato con los demás. La formación es ya, como dicen los clásicos, adquirir una forma nueva, una forma que me tipifica, porque me identifico con ese modo de ser que es producto de la formación. Y es aquí entonces donde aparece la responsabilidad. La educación ha de potenciar esta responsabilidad en el proceso de formación, cuando el educando interioriza las cosas, porque es allí donde el educando puede realmente culminar ese proceso de realización personal y social. Educamos entonces para la responsabilidad cuando ayudamos y acompañamos al educando en su proceso de formación y no reducimos la educación a un simple dictado, ¿no? Voy a dictar clase. No, tú no vas a dictar clase, tú vas a formar, a ayudar en un proceso formativo. Tú vas a ayudar a que las personas se realicen y les vas a ayudar con un proceso de instrucción, de enseñanza, pero que va a culminar en una formación, en una interiorización de todo aquello que se les está enseñando de una manera o de otra. Y así como cuando hablamos de la libertad, tenemos que decir que hablábamos de un ambiente de libertad, un ambiente absolutamente favorecedor de la libertad. Aquí tenemos que también tener en cuenta esto. Tenemos que educar un ambiente de responsabilidad. No podemos permitir, voy a utilizar un término venezolano que no le gustaba a Francisco de Miranda,
decía que el problema de los venezolanos era que éramos muy bochincheros. El primer problema era el bochinche. Lo que no podemos permitir nunca es un bochinche, una irresponsabilidad, una falta de seriedad. En palabras quizás mucho más precisas, no podemos permitir en la formación y en la educación un ambiente de mediocridad, sino un ambiente de responsabilidad, de absoluta responsabilidad. Esto supone que al educar tenemos que utilizar estrategias o metodologías pedagógicas que ayuden a crear ese ambiente de aprendizaje. Y en un ambiente donde se favorezca, por supuesto, la libertad, hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy atentos, hay que adelantarse. Como decían en España, hay que ir por delante, estar de vuelta, ir por delante, estar de vuelta y saber trigonometría. Es decir, hay que saber moverse por todos lados para favorecer precisamente este ambiente, para que ellos puedan educarse en libertad y sobre todo para que ellos puedan ser responsables y decidir por sí mismos, ¿no? No quedamos, ese es nuestro camino y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto sea una realidad. Es el educando quien decide y debe decidir sobre su propia vida y por tanto es cada ser humano que está en un proceso de aprendizaje quien debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Consecuencias pedagógicas. La primera, la educación alcanza su fin cuando facilita que el educando vaya capacitándose progresivamente, porque tiene que ir a su ritmo, y pueda autodesencadenar los procesos formativos internos. Eso va a facilitar que luego pueda ser responsable de lo que está haciendo. Y lo segundo, la educación debe capacitar al educando para que pueda desarrollar responsablemente su propio proyecto de vida, ya lo hemos visto antes. Tercero, el proceso educativo debe realizarse en este caso en un ambiente de responsabilidad. Y ahí está. Eso es lo que tenemos que conseguir con esfuerzo. Pasamos al siguiente tema, que podría parecer obvio, pero en fin, creo que puede ser bueno que reflexionemos sobre él. Educar para la felicidad. Dice usted que, repito, puede parecer obvio porque no hay nada más obvio que cualquier ser humano lo que pretende es ser feliz. El problema está, claro, en considerar descubrir cuál es el contenido de la felicidad, claro. Libertad y felicidad están íntimamente entrelazadas en la actividad humana y especialmente en la actividad educativa. Fíjense que las consecuencias de esto van a ser muy importantes. No puede haber felicidad si no hay libertad, obvio. Y no puede haber libertad si la actividad no es personal. Están las tres cosas. No puede haber felicidad si no hay libertad. No puede haber libertad si la actividad no es personal. Cuando hablamos de felicidad, tenemos que suponer por lo menos dos cosas que se dan simultáneamente. Que una persona es más feliz cuantas menos necesidades tiene. Dicho de una manera positiva, cuanto más necesidades ha satisfecho. Claro, no cualquier necesidad, sino las propiamente humanas, por supuesto. Porque son necesidades exclusivamente animales, instintivas, eso no produce felicidad. Segundo, que una persona es más feliz cuanto más ama y es amada. Bueno, aquí entra una discusión importante que yo creo que es definitiva. Si el ser humano no concentra su atención en este tema del amor en sentido profundo, no en esas expresiones de amor demasiado superficiales que a veces tenemos. El amor en sentido profundo. Si no lo captamos allí, entonces no nos damos cuenta que de verdad la felicidad está en amar y ser amado. No, es que es evidente, ¿no? Creo que es una
de los principios que no hace falta ni siquiera demostrar. Para que una persona cumpla su ciclo normal como ser humano, ¿verdad?, y alcance su objetivo final, ser feliz, por lo menos debe cumplir con sus tendencias naturales. Esto lo establecía de alguna manera Aristóteles ya hace tantos siglos. Su cuerpo debe alcanzar el bien sensible. Fíjense qué importante. Al cuerpo hay que darle la importancia que tiene. El cuerpo debe alcanzar el bien sensible. La inteligencia debe armonizar el ejercicio de los sentidos y descubrir la verdad. Bueno, el último punto, descubrir la verdad, hoy en día está en duda con esta famosa época de posverdad, que no sé a dónde nos está llevando, ni no. Yo espero que a mí no me lleve, por lo menos, pero a mucha gente sí la está llevando por un verdadero camino que termina en un verdadero precipicio. ¿Estoy exagerando? Bueno, el que quiera experimentarlo, que siga por ese camino. Pero yo no tengo ganas de experimentarlo. Yo sé que existe la verdad y debemos ir hacia la verdad. Si no, nos perdemos. Tomamos la autopista y no sabemos dónde va a llegar la autopista. Puede ser que termine en un acantilado y ahí está, nos caemos todos por el acantilado. La voluntad debe hacer el bien. Hacer el bien. Qué importante es esto. También esto está en tela de juicio. Porque con esta sociedad de la posverdad, del sentido de la inmediatez, y de tantas mentiras y tantas fake news y tantas cosas, la verdad es que uno duda si hay gente que realmente está haciendo el bien o quiere hacer el bien. Estos tres componentes deben tender al mismo tiempo a sus fines naturales, porque si los tres no se conjuntan para ir hacia la misma meta, entonces hay una frustración y aparece entonces esos momentos tremendos de la infelicidad. La felicidad ha sido considerada siempre desde diversos ángulos, por supuesto, pero siempre como una finalidad de la educación. Aunque lo veamos desde perspectivas diferentes, siempre ha estado presente dentro de la finalidad educativa. Porque, por lo que hemos dicho antes, si la felicidad es una aspiración universal, todos los hombres quieren ser felices, obviamente, todo ser humano sano desea ser feliz y debe ser educado para alcanzar esa felicidad. No hay otro camino. Y si la felicidad es el fin último del hombre, del ser humano, como lo establecía ya Aristóteles y Platón, ambos, tiene que ser el fin último también de la educación. Por tanto, el fin de la educación no es formar para una profesión, formar buenos ciudadanos, formar buenos hijos, formar buenos deportistas, simplemente es ser feliz. Ser felices, alcanzar la plenitud humana. Es muy diferente. El fin de la educación no se reduce tampoco a alcanzar la felicidad, porque puede que esto quede en algo impreciso. Para lograr la felicidad se requiere desarrollar las potencialidades humanas. Por eso hemos dicho que en la educación, siguiendo García Oz, el desarrollo específico de las potencias humanas. El desarrollo de las potencias específicamente humanas. Si tú desarrollas las potencias específicamente humanas, entonces estás en camino de alcanzar la felicidad. Altarejos, otra vez. La educación prepara para alcanzar la felicidad, pero al mismo tiempo produce felicidad. Produce felicidad. Esta frase es bien importante, porque solo puede aprenderse a ser feliz siéndolo en un cierto grado. Eso va a traer consecuencias importantes, porque yo no puedo decir voy a alcanzar la felicidad sin estar alcanzándola en ese momento. Ya cuando yo digo voy a alcanzar la felicidad, ya estoy en proceso de, y por tanto voy a llegar a la felicidad siendo ya feliz. Ahora, no en plenitud, pero sí obteniendo un cierto grado de felicidad.
Esto no significa que el proceso educativo en sí mismo produzca la felicidad, ni mucho menos, porque es un paso más en el desarrollo humano. Lo único que queremos decir es que la acción educativa, aunque tenga como objetivo inmediato, tiene que tener como objetivo inmediato proporcionar la felicidad, aunque no tiene como inmediato, no lo tiene, porque como inmediato, ¿cuál es el fin de la educación? Bueno, una serie de desarrollar las capacidades específicas que tenemos, pero al final eso me tiene que llevar a conseguir alcanzar la felicidad en un cierto grado. El ser humano tiene que alcanzar un cierto grado de felicidad, por supuesto, porque si no, siempre estaremos insatisfechos, por supuesto, porque la felicidad en la tierra no es plena, pero un cierto grado de satisfacción tiene que haber, ¿no? Porque si no, si transitando en la educación yo no voy experimentando la felicidad, entonces va a haber una frustración y una actitud negativa, ¿no? Creo que saldrá después la frase, pero yo no puedo ser un buen educador si no soy un educador feliz. Si no soy un educador feliz. Si yo estoy amargado, o como decimos ahora, si soy tóxico, ¿verdad? No vamos a favorecer este proceso de ninguna manera. Educar para la felicidad, bueno, entre otras cosas, me exige ser feliz, pero también me exige otra cosa, que la felicidad abarca todo el ser humano, no solamente momentos estelares, todo el ser humano, todo el ser humano, todo esto completo, sin ningún elemento que quede fuera de ese proceso o de ese alcance. Es la importancia de considerar al ser humano como persona en todas sus dimensiones, como una unidad, en todas sus dimensiones, como veremos ya después cuando hablemos del siguiente tema o el penúltimo tema de la educación integral. Consecuencias pedagógicas. Educar para la felicidad exige considerar al ser humano como una totalidad. No es que sea feliz en el recreo, que sea feliz estudiando matemáticas, que sea feliz escribiendo muy bien, que sea feliz, no sé, que sea feliz todo él, enterito. La felicidad debe abarcar al ser humano entero. Y por tanto abarca la plenitud del ser humano, todo, absolutamente todo. Segundo, la educación, al asumir la felicidad como su fin último, se define como actividad que se dirige a la totalidad del ser humano. Esta es una de las razones que fundamenta la necesidad de educar integralmente. Si no tenemos claro esto, no vamos a entender por qué tengo que educar integralmente, holísticamente, como ustedes quieran decirlo, al ser humano. Ok. Hoy en día se habla mucho de solidaridad, pero solidaridad sola no es suficiente. Hay que educar para la solidaridad, pero también hay que educar para el amor, que es mucho más profundo, muchísimo más profundo. ¿Por qué? La educación debe proponerse como objetivo permanente, la educación para, lo hemos dicho hace clases pasadas, para la humanización, que no es otra cosa que educar para recuperar la dignidad humana, para vivir, para enseñar a vivir humanamente. ¿Okay? Enseñar a vivir humanamente. Entonces, esto es un objetivo inmediato que nosotros tenemos que alcanzar. Enseñar a vivir humanamente. El ser humano es un ser condicionado, es un ser que está inacabado, por tanto necesita aprender y además es un ser que requiere no solamente la ayuda de los otros seres humanos para desarrollarse como persona, sino que necesita ser amado, ser comprendido, que se le tenga compasión. Ahí en Estados Unidos, por ejemplo, les gusta mucho hablar de compasión y no tanto de amor. Curioso este planteamiento, en algunos ambientes por lo menos. No, es que yo creo que las tres cosas están íntimamente unidas. El amor, la comprensión y la compasión.
Creo que la compasión es consecuencia de las dos anteriores. Y la comprensión es consecuencia del amor. Por tanto, el amor es el que rige, el que dirige, el que guía, ¿no? El amor no es un mero impulso, producto de una mera sociabilidad del ser humano y consecuencia de que, bueno, de que no podemos vivir solos, que necesitamos relacionarnos con los demás. Es mucho más que eso. El amor es una condición para la convivencia humana y social y para la verdadera felicidad de la que hablábamos antes. La convivencia sí puede ser respetuosa, puede ser incluso hasta justa en muchos aspectos, sin necesidad de que haya amor plenamente, pero eso no es suficiente. Hace falta el amor para que entonces aquello tenga mucho más sentido. No digamos ya la actividad educativa. Consecuencia inmediata del amor es la solidaridad, por supuesto, que exige tener en cuenta y hacer real la posibilidad de una relación entre personas en la que cada uno tiene un papel, tiene un rol que cumplir y por tanto contribuye con su esfuerzo al mejoramiento y a la felicidad de los demás. Cada uno tiene una función que realizar en la sociedad. La solidaridad está en que cumplamos cada uno la función que nos corresponde, entre otras cosas. Y resulta obvio que la educación tener como objetivo desarrollar esta capacidad de amor y de solidaridad entre todos los seres humanos. Consecuencia pedagógica. Como medio de educación, el ámbito de convivencia, que es donde se puede materializar el amor y la solidaridad, el ámbito de convivencia que ofrece cualquier institución educativa se hace eficaz en la medida en que es utilizado como condicionante para que en él se ejerciten los hábitos de solidaridad que se requieren. Es en el ambiente escolar, en la escuela, en la institución donde estemos, tenemos que promover la convivencia. Los que están en la mención gerencia educativa, piensen, la institución en la que yo estoy ofrece espacios convenientes para la convivencia. Por ejemplo, espacios donde puedan sentarse en el recreo para conversar, o no hay donde sentarse. Claro, hay momentos de la educación, yo me acuerdo que en primaria, ¿quién se iba a sentar? Nunca se sentaba uno en los recreos. El recreo no salía a jugar y se acabó. Pero a medida que pasa el tiempo, no digamos si se refiere ya, dependiendo si son mujeres o hombres los que están en el recreo, depende mucho. Entonces, a veces hace falta un espacio para sentarse y conversar, para simplemente relacionarse mejor. Pensemos eso también. Segundo, en los centros de enseñanza, el espíritu solidario exige tener en cuenta y hacer real la posibilidad de una relación entre padres, maestros y alumnos, empleados, obreros, en la que cada uno contribuya a la educación de los demás. Yo siempre digo a mis estudiantes aquí en la Universidad Metropolitana, les pregunto, ustedes cuando lleguen a la universidad saludan a los empleados, saludan a los que les revisan en la entrada, cuando entran en el carro, saludan al personal de limpieza, se dicen los buenos días a los demás alumnos, a los demás profesores, o están tan metidos en sus audífonos, ¿verdad? O en su interioridad, que parece que tuvieran por un canuto, así, y no ven otra cosa que ellos mismos. Hay que ayudarles, hay que señalarles, y todos tenemos que colaborar, los profesores, los alumnos, los empleados, los papás, cualquier persona que aparezca por la institución tiene que darse cuenta que está integrándose en una comunidad en la que tiene que ser solidario. Ok. Una consecuencia práctica de lo anterior, porque es un objetivo claro en la educación, es educar para la ciudadanía. Ya lo decía Simón Rodríguez, se lo decía al Libertador en su momento, tienes que educar a los republicanos para que sean buenos ciudadanos, pero tienes que educarlos. No basta con crear las repúblicas, hay que formar a los republicanos.
hablar de ciudadanía es abordar el tema también de la participación social como deber y como derecho. Porque no existen ni ciudadanos sin derechos o ciudadanos sin deberes. No, aquí todos tenemos derechos y deberes. O mejor dicho, deberes y derechos. Porque a veces damos la prioridad a los derechos antes que los deberes. Y son los deberes los primeros. La ciudadanía y la convivencia son ejes fundamentales de la educación, por supuesto, porque representan de manera genuina los ámbitos de la educación, precisamente de la responsabilidad con un sentido democrático en este caso. El discurso pedagógico sobre la educación ciudadana no puede de todas maneras limitarse al ámbito de las solas formas de participación desde la educación, no, va mucho más allá. No solamente favorecer la participación social, que es mucho, que hay que hacerlo, hay que ir más allá. Porque tiene que trascender el marco de las estrategias pedagógicas para responder las tres interrogantes que, a mi juicio, son esenciales. Participar. ¿Participar en qué? Yo tengo que participar en la sociedad, ¿sí? Pero ¿en qué sociedad? ¿En qué sociedad me toca participar? Empieza por la más cercana, la familia, el barrio, la urbanización, el equipo deportivo, el colegio, la escuela, la universidad, el club social, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ir planteándome los distintos ámbitos de esa participación. No puedo ser un mero espectador, eso es obvio. Tengo que educar a los alumnos para que no sean espectadores, para que sean actores, para que se lancen, como decían a lo que les gustaba las fiestas taurinas, que se lancen al ruedo a torear al toro. ¿Para qué? Segunda, ¿participar para qué? O sea, no es participar por participar, sino ¿para qué voy a participar? ¿Por qué y para qué? Que se lo pregunten con frecuencia. ¿Cómo voy a participar? Por supuesto. ¿Cómo lo voy a realizar? Y esto no significa que no nos hemos puesto de acuerdo en este objetivo social, sino si no si no resolvemos esas tres preguntas, entonces quiere decir que no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Etcétera. Se requiere, por tanto, un esfuerzo permanente porque hoy en día, a pesar de tantas declaraciones y tantos afirmaciones que se hacen para que uno actúe en la política, que se preocupe por los demás, etc. En la práctica, a veces fomentamos, sin darnos cuenta, la falta de solidaridad o la intolerancia, o lo que aprendí yo cuando estuve en Ecuador, que estuve viviendo unos años. Había una expresión muy simpática que decía que no podíamos vivir con el que me importismo social, ¿no? Que me importismo social, o sea, que me importa la sociedad. Que había gente que tenía como ese complejo del que me importismo social. No me importa, no me da la gana, no me interesa. No. Oiga, en la educación es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Hay actitudes contradictorias en este punto. ¿Cuáles son? Por un lado, fomentamos el individualismo de muchas maneras. Durante mucho tiempo nos inundaban con aquellos libros de usted quiere ser exitoso, y todavía seguimos en esa línea en muchos aspectos. Pero el éxito personal, no el social, el personal. Por un lado, fomentamos el individualismo y por otro, esperamos que los ciudadanos, en este caso son los alumnos, sean responsables y obren con sentido social cuando estamos fomentando el individualismo. Habría que revisar todas esas actitudes o actividades que realizamos de premiación o castigo. Yo me acuerdo cuando mi nieta estudiaba en un colegio, no me acuerdo el nombre, que está ahí por la Trinidad, pequeñita, estaba en preescolar, y entonces había una competición de natación en la piscina, y
solo había 2 participantes, ella y otra. Se lanzaron. Y iban muy bien las dos, nada estupendo. Pero la otra al final le sacó un poquito más y le ganó. Bueno, a la hora de la premiación, las premiaron a las 2, al mismo tiempo. Dijeron, sí, esta ganó, pero vamos a premiar a las 2. Porque las 2 lucharon, participaron. Dios mío, aquella fue una lección que me dio aquella maestra que estaba allí. Una verdadera lección. Cuidado con premiar demasiado, y eso a lo mejor fomenta el individualismo o el narcisismo, a lo mejor. Y el no premiarlo como debe ser, a lo mejor todo lo contrario, está fomentando la frustración. Hay que resolver esta contradicción, por supuesto. Victoria Camps, la gran filósofa española, decía: conseguir que el individuo se conciba a sí mismo como ciudadano y actúe como tal es algo que hay que proponerse como objetivo de la educación en todos sus niveles. Conseguir que el individuo se conciba a sí mismo como ciudadano y actúe como tal. Interesante. Concebir, por tanto, a la persona como ciudadano, servidor de la polis, es una idea que tenemos que rescatar. Ya la tenían los griegos, tenemos que rescatarla. La educación tiene que favorecer la conciencia cívica de los ciudadanos, ¿no? Educar para la ciudadanía significa favorecer el papel protagónico de los ciudadanos. Una frase que está en la Constitución venezolana, ¿no? Papel protagónico. Pero de verdad. Es decir, la toma de conciencia de la condición que tenemos de ser miembros activos y responsables de la sociedad. Y eso exige que todos participemos eficazmente en la configuración política de la sociedad. Nadie puede quedarse a un lado, aún aquellos que no les gusta pues, la política, ni mucho menos. Ibáñez Martín, otro autor interesante, indicó hace ya bastantes años que para lograr una verdadera participación ciudadana se requería superar el aislamiento rústico y promover la comunicación de la civilidad. Aislamiento rústico, que es ese aislamiento que quizás antes se daba más en la gente del campo, ¿no? Pero que también se da en la gente de la ciudad, ¿no? Un aislamiento demasiado simplón, que no se entiende tampoco, ¿no? Hay que eliminar eso y promover más bien la comunicación de la civilidad, el sentido de la civilización. El concepto de ciudadanía está íntimamente unido también a otro, que es importante, el sentido de pertenencia a la propia comunidad. Si no tengo ese sentido de pertenencia, obviamente no me va a costar mucho más identificarme con esa comunidad. Porque si me comprometo, si me siento que es mi comunidad, pues tendré como más facilidad para yo poder ayudarles a todos los que forman parte de esa comunidad, ¿no? Incluso a tener una actitud de mayor apertura, de mayor comprensión. Consecuencia pedagógica. El objetivo educativo de educar para la ciudadanía requiere desarrollar la capacidad de integración de un modo progresivo, también de acuerdo a los educandos. Y la segunda, la educación para la ciudadanía debe anclarse en la vivencia del educando en su ambiente escolar. Por tanto, reclama una participación auténtica significativa en las instituciones educativas. Desde pequeños hay que ayudarles a que participen en su propia aula, en su propia sección, en su propio ámbito, donde estén allí en la escuela o en cualquier institución en la que se encuentren. Su actuación tiene que tener influencia directa, entonces hay que hacerles participar y darles responsabilidad, ¿no? A medida que eso va creciendo, desarrollándose en la etapa, eso tiene que ser cada día mayor y mayor y mayor. Yo creo que tenemos que revisar esto porque seguimos a veces, y yo lo noto todavía en la universidad, que todavía tenemos a veces una mentalidad de colegio en la universidad. No nos damos cuenta que en la universidad ya estamos personas adultas, no hay niños, somos personas adultas y nos tienen que tratar como adultos, no como niños. Al niño se le trata como niño, al adolescente como adolescente y al adulto como adulto. Por último, pues, vamos a ver algo que es importante. La educación
para la paz. El ser humano tiene una orientación natural a la vida social, ya lo hemos visto. Ya lo habían indicado tanto Protágoras como Aristóteles, los primeros filósofos griegos. Zenón, que era más bien epicurio, estoico más bien, y iba más allá, fue más allá, porque consideró al ser humano como soion koinomikon, es decir, como un ser comunitario, no solamente politicón, como decía Aristóteles, sino como un ser comunitario. Es más, de alguna manera fue el que introdujo este concepto de comunidad, y además los estoicos fueron los primeros que introdujeron el concepto de humanidad, como veremos después. Ser humano, ciudadano de la comunidad, de los racionales, ya lo vimos antes, una comunidad que debe basarse en la justicia y el amor. No solo la justicia, no solo el amor, justicia y amor, las dos cosas. Ahí aparece entonces, por eso con los estoicos, aparece por primera vez con Zenón el concepto de humanidad. Todos los hombres somos parientes con igual origen y destino, sujetos a la misma ley, que no es ninguna de las leyes positivas, miembros del mismo cuerpo no encarnado en institución alguna, acreedores meramente, como hombres, a la común buena voluntad. Somos todos iguales y parientes porque todos pertenecemos a la especie humana, y eso significa humanidad. No lo olviden. La paz es un ideal alcanzable, aunque hoy en día estamos observando una cantidad de guerras y de cosas que, bueno, dan mucha tristeza y mucho dolor. Pero bueno, hay que seguir clamando por la paz, hay que seguir esforzándose por la paz, construir la cultura de la paz. Es un proceso lento, pero tiene que comenzar allí, en el aula, en la escuela, en la casa y luego en el aula, en la escuela, poco a poco, ambiente de mucha paz. Y esa educación para la paz tiene que ayudar a las nuevas generaciones a descubrir alternativas de solución pacífica a los problemas. Llama la atención cómo hasta el deporte se ha llenado de violencia, o sea, no hay manera de respetarse. No solamente ya los que asisten al espectáculo, que terminan cayéndose a golpe después, o incluso dentro del estadio, sino a los actores, a los que están jugando, se les insulta. Bueno, pero uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No bastan las palabras, hacen falta los hechos, las obras. Hay que insistir desde el primer instante y no dejar pasar una sola. No dejar pasar una sola manifestación contraria a la paz, es decir, manifestaciones de violencia. Teniendo cuidado a ver por qué viene la violencia. Ahí sí que hay que meterse a fondo para ver qué es lo que está pasando, pero no permitirla nunca, porque con violencia no vamos a lograr nada, absolutamente nada. Los conflictos están presentes permanentemente en la sociedad y surgen, bueno, por las confrontaciones que puede haber en todos los ámbitos. Pero bueno, tenemos que seguir poniendo el esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que dirigirse a que los educandos entiendan que esos conflictos pueden resolverse de modo pacífico. Lo que pasa es que los dirigentes no nos están dando buen ejemplo, lamentablemente. No nos están dando buen ejemplo. Y entonces nos está costando mucho más. Porque el modelaje que se está haciendo es terrorífico prácticamente. Terrorífico. Y no digamos ya el tema de los juegos en Internet, que la gran mayoría tienen manifestaciones de violencia muy fuertes, pero nada, seguimos aceptándolo, seguimos permitiendo que nuestros hijos sigan usando esos medios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para superar eso? ¿Qué iniciativa hemos tenido para transformar esa realidad? Consecuencias pedagógicas. La educación para la paz tiene que entenderse como un proceso de desarrollo continuo y permanente de la personalidad, inspirado en una forma positiva de aprender a vivir consigo mismo. Eso es lo primero. Si yo no estoy contento conmigo mismo, si yo no sé vivir conmigo mismo, ¿cómo voy a
pretender vivir con los demás? Si yo no me amo a mí mismo y no soy respetuoso conmigo mismo y no vivo en armonía, ¿cómo voy a pretender amar, respetar, ser justo y vivir en armonía con los demás? La Educación para la Paz debe ayudar a las nuevas generaciones a descubrir alternativas pacíficas para la resolución de conflictos. Y hay que ejercitarlo en la escuela, en el preescolar, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la universidad. ¿Qué actividades podemos realizar para promover cosas concretas, no teóricas, no cosas lejanas al ámbito universitario o al ámbito de la educación básica o de la educación preescolar, no, al ámbito real donde se encuentran los educandos para que puedan resolver sus problemas? En el aula, el educador debe aplicar estrategias didácticas para educar la paz, ¿ok? Tiene que favorecer situaciones, primero en la comunicación misma, en la convivencia, evitar cualquier cosa que pueda ser un conflicto, una confrontación, fomentar la reflexión, el intercambio de opiniones, de ideas, la defensa pacífica de las propias ideas, respetuosa, el exigir argumentos, el ayudar a que argumenten, a que no se impongan simplemente, incluso con expresiones como por ejemplo cuando está uno en una discusión y dice, eso no es verdad, no, eso no se puede aceptar. ¿Cómo que no es verdad? Eso no se puede decir. Hay que enseñarles a decir, mire, cuando vayas a hablar, tienes que decir, bueno, yo considero que ese punto a lo mejor se podría ver de otra manera, pero no, eso no es verdad, no, eso no es así. Así eso rompe cualquier diálogo, porque la paz supone dialogar, no hay otro camino. La educación para la paz debe realizarse en un ambiente de paz, por supuesto. Y no hay ambiente de paz cuando el docente llega bravo, con cara de bravo. Señor, cuando uno entra en un aula, deja afuera todos sus problemas. Eso se nos exige a los docentes. Uno deja afuera todos sus problemas y cambia la cara. ¿Que eso es hipocresía? No, no es hipocresía. Es respeto a la actividad que estamos realizando. Respeto a la persona que está allá adentro. Respeto y consideración. Piénsenlo, muy importante. No podemos ni reflejar actitudes de tristeza o de violencia. No podemos proyectarnos en el aula. No podemos proyectarnos en el aula. Bueno, con esto terminamos este tema. Acudan al libro que les he recomendado, que ahí está bien desarrolladito y pueden ampliar bastante sus conocimientos.